Y ahora quiero pedirles a todos que me acompañen en una oración para que podamos profundizar en su palabra y, y pedirle que Dios nos hable a cada uno de nosotros por medio de ella. ¿Les parece? Así que acompáñenme en una oración. Ahora sí, ¿se escucha? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos venir ante ti como congregación, como una iglesia que necesita de tu palabra, que necesita de ti, que necesita del pan diario, de tu palabra como si fuera nuestro pan. Y hoy día quisiera rogarte que encontraras en nosotros un corazón humilde, un corazón disponible para conocerte más y mejor. Entonces nos encomendamos a tu palabra para tener un encuentro contigo en ella y así crecer y ser fortalecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios esta mañana nos va a estar respondiendo por qué era necesaria la partida de Jesús. Estamos a una semana de Semana Santa, recordando el día de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y Jesús, en esta serie que hemos estado en los últimos domingos aprendiendo, nos ha estado explicando la necesidad de su partida. Y está conversando con los discípulos y aprendiendo y enseñándoles la importancia de lo que va a ocurrir. Y mientras ellos no están completamente comprendiendo lo que está ocurriendo. Y hoy día, quizás con mucha claridad, Jesús va a estar explicando por qué es necesaria su partida. Ahora, a lo largo de la historia, han habido múltiples maneras de explicar el crecimiento de la iglesia. Los científicos intentan explicar este fenómeno religioso desde la psiquiatría, desde la antropología, desde la filosofía e incluso desde la sociología. Cada uno, obviamente, llega con sus propias explicaciones para tratar de hacer sentido a la experiencia religiosa. Pero muy pocos, salvo aquellos que lo han experimentado dentro de estos campos, logran dar con la explicación correcta. Muy pocos están dispuestos a aceptar y a comprender a la persona del Espíritu Santo. Para Jesús, la persona del Espíritu Santo era clave para la continuidad de su obra en la tierra. Sin él, sin el Espíritu Santo, el mundo no podría haberlo conocido. Es más, no sé si te has dado cuenta, pero si tú eres cristiano hoy día, si tú eres cristiano hoy, tú lo eres gracias al Espíritu Santo. No sé si sabías eso. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces quién es y lo que Él hace en tu vida? Entonces es muy importante que reflexiones en esto, ya que sin la influencia del Espíritu Santo en tu vida, tu cristianismo estará estancado, o peor, corre el riesgo de ser una simple apariencia, como aprendimos la semana pasada. Y esto es lo que explica Jesús en esta sección. Jesús sigue tratando de consolar a sus discípulos por su partida. Y esta vez los va a animar enseñándoles acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, miren entonces en Juan capítulo 16, versículos del 5 al 7. Ahora, dice Jesús, vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. La palabra que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo es consolador o el consejero, que en el lenguaje original significa el que camina a tu lado, el paracletos, dice en griego, ¿cierto? Pero no es un consejero como los de hoy día, esos que desde una perspectiva humanista te enseñan a
ser la mejor versión de ti mismo o a concentrar toda tu energía en ti mismo para ser feliz. Al contrario, este consolador vendría para acompañarlos como un abogado al lado de su representado para ayudarlos a promover su causa, para protegerlos ante las acusaciones del enemigo, para ser el garante de la vida de Jesús en ellos y promover su causa. Es entonces por eso que Jesús dice que su partida es necesaria para ellos, ya que sin su partida, el mundo no lo conocerá, ni la iglesia tampoco. Eso es lo que quiero presentarles esta mañana. ¿Por qué era necesaria la partida de Jesús? Y Jesús nos va a explicar, bueno, para que el mundo lo conozca y para que la iglesia también lo conozca. Mira cómo comienza Jesús explicando la necesidad de su partida en relación al rol del Espíritu Santo. En el verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Lo están viendo? El Espíritu Santo, Él es quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también que Jesús establece que el mayor pecado no es quebrantar un mandato, sino rechazar una relación. Mira el verso 9. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Generalmente pensamos que pecar significa romper con una norma moral, un mandamiento que Dios puso sobre nosotros. Pero acá estamos viendo que el pecado no consiste en quebrar una regla, sino romper una relación. Tiene que ver con una persona. El pecado es no creer en Jesús. No sé si te has dado cuenta, pero con cualquier otra autoridad sobre nosotros, tú puedes estar o no estar de acuerdo, estar o no de acuerdo con sus mandamientos, pero no creer en Jesús es pecado. Y es por eso que necesitas un poder más grande que la de tus argumentaciones racionales para que alguien pueda llegar a conocer a Jesús o a relacionarse con Jesús. Necesitamos al poder del Espíritu Santo. Y es por eso que era necesario que Él partiera. Entonces, al hacerlo, el Espíritu Santo haría la labor de convencer al mundo que Jesús es el estándar de justicia que el Padre del cielo requiere en su reino. Mira el verso 10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y que Jesús, por medio de su obediencia también, el Espíritu Santo viene a mostrar que es quien venció al enemigo histórico de la humanidad, en el verso 10, ¿cierto? En el verso 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo que Jesús es la persona, que Jesús es la justicia y que Jesús es la victoria que el mundo necesita para poder ser reconciliado con el Padre y ser parte de su reino. Ahora, si estás con nosotros por primera vez o quizás has llegado hace poco a la iglesia, es necesario que tú evalúes si has caído en un error muy común que muchos tenemos o teníamos en nuestra relación con Dios. Hoy se cree que la fe es un asunto opcional, es un asunto como casi azaroso, aleatorio, como si algunos nacen con fe y otros no nacen con fe. Pero lo que estamos viendo hoy día es que la fe es una obra del Espíritu Santo y es una obra que el Espíritu Santo realiza en el ser humano para sobrepasar todas las barreras naturales que ponemos contra la persona de Jesús. En otras palabras, Jesús dice que no tener fe es una ofensa contra Él, una ofensa de la que tenemos que arrepentirnos.
No tener fe es un asunto que revela un problema espiritual en tu vida. Y al ser un problema espiritual, tiene una solución espiritual, el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si no te consideras una persona de fe, en vez de desechar al cristianismo y olvidarte de este tema, Jesús te diría, arrepiéntete y pídele al Espíritu Santo que te ayude. Y vas a comenzar a ver lo que pasa en tu vida. Entonces, de esa manera, es el desafío que Jesús nos plantea. Si tienes, para los que son creyentes, si tienes miedo a compartir tu fe, si no te sientes preparado con buenos argumentos racionales, bueno, quizás debes partir orando para que puedas crecer en la confianza de que es el Espíritu Santo el que va a convencer, y no tú, a tus amigos, a tu familia, a tu vecino, a quien quieras compartir el Evangelio. Y al confiar en el poder del Espíritu Santo, eso te va a dar alegría, te va a dar humildad, te va a dar esperanza al dar tu testimonio ante los demás. Si no confías en el poder del Espíritu Santo, vas a tener que creer que eres tú, con tu poder, el que es capaz de convencerlo. Y eso te va a hacer probablemente alguien que no comparte su fe con alegría, sino que con poder, con tu propia fuerza y con tu propia ansiedad. Confía en el poder del Espíritu Santo y Él puede darte fe, esa fe que pensaste que nunca recibirías, pero también puedes darte paz para compartir el Evangelio con aquellos que todavía aún no lo conocen. Y la segunda manera de Jesús de consolar a sus discípulos es explicarles que de la misma manera que el mundo no podrá conocerlo a menos que el Espíritu Santo revele, ¿cierto?, de pecado, justicia y juicio, es que ellos tampoco podrán seguir conociendo más a Jesús si Él no se va. ¿A qué me refiero con esto? Quizás te sorprenda, pero de algún modo Jesús sabía que mientras Él estuviera presente, no podrían conocerlo tal cual era. Interesante, su presencia física limitaba su comprensión del Cristo verdadero. Y esto es debido a la manera en que Dios ha decidido revelarse a su pueblo. Porque Jesús dice y enseña que el conocimiento de la iglesia es progresivo. El conocimiento de su iglesia acerca de Jesús es progresivo. Mira el verso 12. Muchas cosas aún me quedan por decirles que por ahora no podrían soportar. Acuérdense, Dios había revelado la verdad de manera progresiva a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Primero Adán, después Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón, los profetas. Y ahora su pueblo está recibiendo la verdad por medio de Jesús. Pero Jesús dice que su partida es necesaria para ellos. Es necesaria para que ellos lo sigan conociendo. Y las verdades que vienen son tales, dice, que en ese momento no podrían soportarlas, comprenderlas en su totalidad. Acuérdense que Juan el Bautista había dicho que él bautizaba con agua, pero que el Mesías los bautizaría con el Espíritu Santo. Bueno, solo eso podría cambiar los corazones endurecidos de su pueblo y transformarlos en corazones de carne capaces de recibir sus enseñanzas y obedecerlas y ser así luz para las naciones. El gran cuadro de la venida de Jesús, la muerte en la cruz, la resurrección y el envío del Espíritu Santo es algo que no están comprendiendo, no están digiriendo. Ellos están viendo solamente el presente y solamente quieren agarrarse a la presencia física de Jesús. Pero las realidades del plan de Dios para la humanidad, por medio de una iglesia llena del Espíritu Santo, que mostraría a Jesús, no estaba en sus mentes todavía, solo lo quieren a Él y necesitarían de la asistencia del Espíritu Santo luego de la partida de Cristo para que pudieran comprender todo lo que Jesús realmente era y sería para el mundo y para ellos. Ahora, si eso no fuera poco, iglesia, hay algo más que quizás no podrían soportar los discípulos. Era la verdad que
les revelaría el rol que ellos como apóstoles tendrían dentro de este plan de revelación de Dios a la humanidad. Mira el capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Mira el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es por eso que digo que Jesús enseñó que, además de que su revelación es progresiva, también es apostólica. En el sentido que el Espíritu Santo vino para revelar la verdad de Jesús a esos 12, quienes fueron luego los que tuvieron la responsabilidad de verbalizar el mensaje de Cristo a la iglesia en misión. Fueron ellos los que escribieron las cartas apostólicas para las primeras iglesias. Eso se lo habrían alguna vez imaginado. Por eso digo que sin la partida de Jesús, la iglesia no podría haber conocido a Jesús. El Espíritu Santo hizo la obra de revelar la verdad de Jesús a sus apóstoles, de recordarles todas sus enseñanzas y de vincularlas con el gran plan de salvación. Y fue eso lo que enseñaron a las primeras comunidades de creyentes, incluso al costo de entregar sus propias vidas. Entonces, ojo acá, iglesia, porque quizás ustedes se están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, hay algunos acá que piensan que simplemente porque, y que se equivocan con este texto, piensan que Jesús está diciendo una promesa para todos los cristianos cuando dice que el Espíritu Santo les dará a conocer la verdad. Bueno, y en cierto sentido eso es parcialmente verdadero, pero en algún otro sentido es completamente diferente. Porque hay algunos cristianos que piensan que porque el Espíritu Santo vive en ellos, ya no necesitan tanto leer la Biblia, no necesitan tanto la iglesia, no necesitan tanto los hermanos, porque ya tienen el Espíritu Santo que los guía a toda la verdad. Pero en verdad Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que el Espíritu Santo les enseñaría a los apóstoles, por eso dice ustedes, toda la verdad y todo lo que tienen que saber acerca del Padre y del Hijo. Y Jesús les está hablando a todos los que verían, por eso que se está refiriendo a los apóstoles, mire el verso 16, a los que lo verían nuevamente. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Esta promesa del Espíritu Santo para revelar toda la verdad, en primera instancia se aplica a los apóstoles. Jesús les habla a sus 12 y luego ellos nos darían testimonio a nosotros. Los apóstoles fueron los receptores de la verdad del Espíritu Santo acerca de Jesús. Pedro, Santiago, Juan, Mateo, incluso el apóstol Pablo, luego escogido, ¿cierto?, como último. Esos apóstoles nunca imaginaron que serían quienes podrían comprender los misterios escondidos por siglos y ver cómo todos ellos se cumplieron esos misterios en la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo luego en Pentecostés, fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a dar a conocer el misterio del Evangelio de Cristo. Ese mensaje es el Evangelio apostólico, revelado exclusivamente a ellos. Es por eso que el apóstol Pablo después va a decir, meditando sobre estas cosas, va a decir, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Esas verdades entonces fueron reveladas a los apóstoles por el Espíritu Santo y hoy día las tenemos en sus escritos en el Nuevo Testamento.
Por eso digo que la partida de Jesús era necesaria para que la iglesia lo conozca mejor. Su muerte en la cruz inauguró el nuevo pacto prometido y podemos conocerlo por medio del evangelio predicado a los apóstoles, por los apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda darnos a nosotros a conocer la verdad de Jesús de manera personal. Por el contrario, es el Espíritu Santo que te permite conocer las verdades de Jesús reveladas una vez y para siempre en las Escrituras. Y si de alguna manera el Espíritu Santo hoy día, como hemos escuchado testimonios de hermanos en diferentes partes del mundo que reciben revelaciones de Jesús en sueños, por ejemplo, fuera del texto escritural. Bueno, la experiencia también nos muestra que muchos de ellos, y la mayoría de ellos en realidad, el Espíritu Santo los lleva de vuelta lo antes posible a conocer al Cristo de las Escrituras, ya que Él nunca se contradice. Entonces, si tú eres cristiana, cristiano, tienes que saber que hacerse vulnerable a la guía del Espíritu Santo necesariamente tiene que ver con que tú te hagas vulnerable a la palabra de Dios en tu vida. Un cristiano espiritual es un cristiano sumergido en la palabra de Dios. A diferencia de lo que hoy día se enseña muchas veces, que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, como si la palabra de Dios y el espíritu estuvieran en oposición. Un cristiano espiritual, un cristiano carismático, un cristiano dependiente del Espíritu Santo, es un cristiano que va a ser llevado por el Espíritu Santo día a día a sumergirse en las verdades de la palabra de Dios y disfrutar, conocer a Cristo en ellas. Por eso que me encanta saber que hay hermanos de Niza que se comprometieron a leer juntos la Biblia en un año. Me encanta ese compromiso. Que me encanta también saber que en nuestro grupo en casa, semana tras semana, se enseña la palabra de Dios. Porque ese es el medio por el cual el Espíritu Santo nos muestra a Cristo y vamos a crecer en nuestro conocimiento de Él. Entonces, querida iglesia, cuando nos acercamos a Semana Santa y escuchamos las últimas palabras de Jesús, démosle gracias. Démosle gracias por haber querido hacer la voluntad del Padre y haber querido enfrentar su muerte, el dolor de su partida, ya que sin ella el mundo no lo podría haber conocido y nosotros tampoco. Entonces démosle gracias por haber permitido estar al otro lado de su partida, ya que sin el Espíritu Santo no podríamos conocerlo como lo conocemos. Quiero terminar con esto. Imagínate que entras a una sala de teatro, pagaste caro para poder venir a ver la actuación de tus actores favoritos, la obra maestra que están presentando ahí ya cuando se salen de la cuarentena, etcétera, etcétera. Y tú vas, entra, la sala está llena, comienza la función y tú de pronto, en vez de poner tu mirada en la función, te das vuelta y te pones a mirar todo el rato al hombre o a la mujer que está apuntando con el foco, con la luz. Y te quedas alucinada, alucinado todo el rato mirando a esa persona. ¿Qué pensaría el resto de ti? O mucho menos, mucho más. ¿Qué pensaría la persona del foco si acaso ve que la estás mirando todo el rato? Probablemente te diría, no se trata de mí, date vuelta, el protagonista está allá, en el escenario. Bueno, de la misma manera, el Espíritu Santo funciona con nosotros. El Espíritu Santo fue dado como la luz, la persona del foco que nos apunta a Jesucristo. Y muchas veces los cristianos se confunden en eso y se enfocan en el Espíritu Santo como si fuera separado de Cristo. Y si es así en tu vida,
probablemente el Espíritu Santo tarde o temprano te va a decir, mira a Jesús, Él es el protagonista, no me mires a mí, pon la atención en Cristo, en su palabra, porque ahí está el protagonista. Sin el Espíritu Santo no podríamos conocer a Jesús. Sin el Espíritu Santo no podríamos conocer, no podríamos tener confianza en nuestro evangelismo. Así que démosle gracias al Señor que enfrentó su partida para que el mundo lo pueda conocer y para que nosotros también lo podamos conocer. Solamente así, mientras el mundo humanista sigue intentando dar explicaciones racionalistas respecto a nuestra pasión por Jesús, nosotros seguiremos dándole una sola respuesta. Hablen con nuestro abogado, el Espíritu Santo. ¿Les parece si terminamos orando? Padre, gracias por haber creado un plan de salvación, ejecutándolo por medio de Jesucristo y aplicándolo a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Señor, gracias porque incluso cuando tus amigos quisieron agarrarse de ti y no dejarte partir, tú les explicaste con toda claridad la necesidad de tu partida para nuestro máximo bien y para nuestro máximo deleite en Cristo. Así que, Señor, hoy día venimos ante ti a darte gracias por el ministerio del Espíritu Santo y te rogamos que nos permitas enfrentar la siguiente semana de Semana Santa recordando, Señor, que era mejor que tú fueras para que el Espíritu Santo viniera y así pudiéramos conocerte mejor y el mundo te pudiera conocer también. Padre, ayúdanos a ser cristianos espirituales, a cristianos que dependen del Espíritu Santo cotidianamente para conocerte mejor y darte a conocer. Y por lo tanto, ayúdanos a ser una iglesia hambrienta de tu palabra y fuertemente evangelística, fuertemente en tu poder, sobre todo en un año como este, donde hay tantas cosas que se escuchan, Señor, por los medios de comunicación o tanta oposición a tu mensaje. Te quiero rogar, Señor, que tú nos vuelques a tu palabra y que nos permitas confiar en el poder del Espíritu Santo para que tu iglesia crezca, Señor. Y eso te lo rogamos para tu gloria y nuestra alegría en ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.